Amigos, muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañando aquí la convocatoria de las principales cámaras empresariales del Uruguay, la Asociación Rural, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Federación Rural y la Cámara Mercantil de Productos del país. Lo que convoca hoy es una agenda de mejora, una propuesta para la competitividad y el desarrollo del Uruguay, que parte de la necesidad planteada por las cámaras empresariales de mejorar la competitividad de nuestro país, que surge como una preocupación generalizada en estos tiempos y compartida por empresarios y autoridades públicas. El objetivo de esta convocatoria y de este intercambio con un grupo de los principales economistas de nuestro país es contribuir en esta dirección de mejora de competitividad y desarrollo del Uruguay. Las cámaras han elaborado una propuesta que pretende ser un aporte a la construcción de un futuro mejor. Contamos con la presencia de, como decíamos, un grupo de destacados economistas de nuestro país, el economista Álvaro García, ex ministro de Economía, el economista Isaac Alfi, también ex ministro de Economía en nuestro país, y el economista Javier de Aedo, que ocupó cargos en la conducción de la economía de nuestro país también, y en todos los casos participan de la discusión y el análisis de los temas que importan para la economía y para el desarrollo del Uruguay. Antes de darles la palabra a ellos y compartir su visión sobre estos asuntos y también el análisis de lo que ha sido este documento que se ha distribuido en las últimas horas, un documento profundo elaborado por las cámaras empresariales sobre los temas de competitividad, vamos justamente a compartir un video en el cual se plantea un resumen de lo que son las principales ideas de los empresarios en estos temas. Este es un trabajo elaborado por las instituciones convocantes, titulado Aportes para una agenda de mejora, la competitividad y el desarrollo de Uruguay. El objetivo de este trabajo no es otro que el de, por un lado, encender una luz de alerta sobre el retroceso que está teniendo el país en materia de competitividad, y por otro, aportar algunas ideas para comenzar a revertir esa situación. La necesidad de mejorar la competitividad del Uruguay es una preocupación generalizada y compartida por los empresarios y las autoridades públicas. La economía uruguaya lleva casi una década de crecimiento económico. En ese periodo, la estructura productiva se modificó significativamente al impulso del comercio internacional y la apertura. El mercado interno también fue dinámico y respondió a las oportunidades con fuertes incrementos del consumo y la inversión. Empero, desde el año pasado la economía ingresó en una nueva fase del ciclo económico, no tan próspera, y entonces salieron a luz un conjunto de debilidades. Esos problemas comprometen el nivel logrado y son una luz de alerta sobre las limitaciones existentes para que se repita lo bueno alcanzado en la última década. El diagnóstico que mejor se adapta para resumir qué le está pasando al país es claro y contundente. Se llama pérdida de competitividad. En el año 2012, Uruguay retrocedió 11 lugares en el índice de competitividad global del World Economic Forum. Uruguay se ubicó en el puesto 74, casi en la mitad de la tabla, dentro de un ranking de 144 países. Pero eso no es lo peor. Entre los países relevantes de la región, Uruguay solamente obtiene mejores resultados que Argentina, país que viene empeorando en sus resultados. Si miramos a los mejores, la distancia con Chile es significativa, siendo que el país andino ocupa el lugar 33 del ranking, más de 40 lugares por encima de Uruguay. Pero no es solo eso. Respecto al año 2008, Perú y Panamá mejoraron 18 posiciones, Brasil trepó 16 lugares y Colombia subió 5 escalones. Las condiciones generales deficientes que arrojan estas mediciones entre naciones se vuelven aún más preocupantes cuando se realiza un comparativo de costos y se comprueba que producir en Uruguay es mucho más caro que hacerlo en otros países. Lo que resulta más gravoso para la producción nacional es el mayor costo que tienen los insumos y otros componentes del valor agregado. Todo esto demuestra que hay una sumatoria de elementos que explican las dificultades para colocar la producción de nuestro país en condiciones de libre comercio en forma sostenible. Esta situación se ve reflejada en el deterioro del tipo de cambio real, que al primer semestre de este año se ubicó aproximadamente 20% por debajo de su nivel de equilibrio, según el índice que elabora el Banco Central. Este desequilibrio hace temer por el riesgo en que se encuentra la economía, dado que si Uruguay llega a tener que enfrentar un impacto externo adverso, deberá realizar un ajuste en corto tiempo, que tendrá un impacto negativo en la sociedad. El gasto público es uno de los factores que incide en el deterioro del tipo de cambio real.
En los últimos años subió sostenidamente, ubicándose en la actualidad en unos 15.000 millones de dólares. Esto significa que el 30% de la riqueza generada en el país se debe destinar a financiar el Estado. El año 2012 cerró con un déficit de las cuentas públicas del 2.8% del Producto Bruto Interno, unos 1.400 millones de dólares. Prácticamente triplicó el registrado solo un año antes, al aumentar unos 950 millones de dólares, y fue el peor resultado desde el año 2003. Si el gasto público hubiera aumentado hasta un 3% anual promedio desde el 2005, se habrían generado ahorros por 6.000 millones de dólares. Esto hoy permitiría construir el puerto de aguas profundas, la regasificadora, reconstruir toda la red ferroviaria, y aún así sobraría dinero para atender otras necesidades. Este aumento del gasto, sumado al deterioro de las cuentas públicas, tiene múltiples efectos para la economía en su conjunto. Primero, incide en el aumento general de precios porque genera presiones sobre la demanda. En segundo lugar, ese aumento del gasto se destina mayormente hacia los bienes y servicios no transables y afecta negativamente los precios relativos. En tercer lugar, la actual estructura del gasto público muestra una gran rigidez, lo que hace muy difícil ajustarlo en una fase descendente del ciclo económico. Por último, la creciente necesidad de recursos que demanda el Estado desembocará inexorablemente en un aumento de la carga tributaria o en un incremento de la deuda externa, haciendo aún más vulnerable la economía. Todos estos factores citados inciden negativamente en la competitividad. Uruguay no tiene problemas solo por la magnitud del gasto, sino también por la calidad, es decir, en qué se gastan esos cuantiosos recursos que paga la sociedad en su conjunto. Un ejemplo de esto es el aumento del 17% en la plantilla de funcionarios públicos desde el año 2004 a la fecha. Al cierre del 2012, el total de funcionarios públicos era de 268.440, habiendo aumentado un 1.65% respecto al año anterior. Una parte importante de la pérdida de competitividad radica en la necesidad que tiene el sector privado de cubrir los malos servicios públicos con la contratación privada de esos mismos servicios. Esta es una situación generalizada en la sociedad y que abarca desde los niveles de ingresos más altos, atraviesa los niveles medios e incluso, en algunos casos, llega a los más bajos, como en el caso del gasto en seguridad del hogar. El costo de pagar 2 veces por servicios públicos, como seguridad, educación y salud, es una expresión de ineficiencia social que impacta en la capacidad de competencia de la economía. Por ejemplo, ante el creciente sentimiento de inseguridad, aumentaron los costos que deben asumir las empresas en la protección de bienes y personas, tomando recaudos que implican mayores gastos. Un dato llamativo es que el costo de la delincuencia en Uruguay asciende al 3.1% del Producto Bruto Interno, más de 1.500 millones de dólares, mientras Uruguay invierte en la educación pública el 4.5% del PBI, más de 2.000 millones de dólares anuales. En los últimos años, la sociedad realizó un esfuerzo muy importante y, sin embargo, los pobres resultados en materia educativa ponen a Uruguay en una situación excesivamente comprometida. El mundo moderno requiere de recursos humanos cada vez más preparados. En última instancia, la calidad de la mano de obra hace a su productividad y ella determina el nivel real de los salarios y la mejora en la distribución del ingreso. Otro factor clave que atenta contra la competitividad es la rigidez existente en el mercado laboral, lo que desnuda a su vez los problemas derivados de la baja calificación de la mano de obra. La modalidad de negociación vigente provoca efectos económicos muy importantes, no solo a escala sectorial, sino para cada unidad productiva. Las enormes rigideces que se introdujeron, principalmente a nivel salarial, tendrán consecuencias en el empleo cuando la economía muestre signos de debilitamiento. El impacto más fuerte lo sufrirán los segmentos menos calificados de la población. Ciertos shocks ya experimentados, como la caída de exportaciones a Argentina, son un buen ejemplo de ello. Esta realidad revela que es necesario que el sistema tenga las flexibilidades adecuadas para hacer más gradual la adaptación a una nueva realidad y salvaguardar así las unidades productivas y el empleo. En este plano, para lograr mayores niveles de desarrollo económico, el objetivo prioritario debe ser alcanzar un modelo de relaciones laborales moderno, basado en la confianza y la cooperación y no en la confrontación. Tal como lo pregona la Organización Internacional del Trabajo,
El objetivo principal del diálogo social es promover el consenso y la participación democrática de los interlocutores del mundo del trabajo. Sin embargo, en los últimos años los planteos más importantes del sector empresarial no fueron contemplados. Por el contrario, se dictaron normas en oposición a lo solicitado. Dándole la razón a un reclamo de las cámaras empresariales, la OIT recomendó a Uruguay modificar la regulación laboral existente para que esté de acuerdo a los principios de negociación colectiva de dicha organización, lo que todavía no ocurrió pese a los meses transcurridos desde el pronunciamiento de la OIT. El accionar de las empresas públicas es otro componente que afecta la competitividad del país. Las amplias facultades que poseen generan situaciones de monopolio u oligopolio, provocando un sistema de regulación excesivo sobre las actividades económicas. El empresariado nacional propone seguir un camino exactamente inverso. Se debería perfeccionar la regulación actual para favorecer la utilización de las redes de infraestructura por parte de operadores privados a precios competitivos. Para lograr ese objetivo, se entiende necesario, por ejemplo, liberalizar la importación de combustibles y facilitar aún más la inversión privada en proyectos de generación de energía. En la infraestructura física, las cosas no están mejor, ya que más del 50% de la red vial se encuentra en estado malo o regular. En el quinquenio 2010-2014 se debería haber invertido en la red vial unos 2.000 millones de dólares, lo que representaba una inversión anual de unos 400 millones de dólares. Sin embargo, los valores invertidos están muy por debajo de lo requerido. En el 2012, en vialidad solo se invirtieron unos 232 millones de dólares en obras destinadas a la red vial nacional. Un país no puede ser competitivo si no posee la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo de las actividades productivas. Otro aspecto clave a tener en cuenta para mejorar la situación es la ampliación y profundización de los mercados externos para poder colocar la producción nacional en buenos volúmenes y precios. Lograr el acceso de sus productos a la mayor cantidad posible de mercados externos es también un factor necesario para alcanzar el desarrollo pleno de las potencialidades de la economía uruguaya. La construcción de un mercado ampliado y la concreción de acuerdos comerciales con terceros países o bloques económicos debe ser el componente básico y complementario de la estrategia de crecimiento de la economía. En ese contexto, Uruguay debe mantener las preferencias derivadas de los acuerdos vigentes con los países de la región y negociar flexibilidades que le permitan el cierre de acuerdos comerciales bilaterales con países de extrazona, como ya se hizo exitosamente con México pocos años atrás. Por último, siendo la capacidad de innovar una competencia determinante para acceder a mercados sofisticados, el fortalecimiento de las capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación es clave para la mejora de la competitividad. Los convocamos a todos a trabajar en esta dirección. Aportes para una agenda de mejora, la competitividad y el desarrollo de Uruguay. Bien, a continuación vamos a invitar a los economistas de nuestro panel a tomar asiento aquí en nuestro living. Vamos a tener una ronda de unos primeros comentarios de unos 20 minutos por cada uno de los economistas que hemos invitado y luego un intercambio final, ¿verdad? No vamos a tener oportunidad de intercambiar preguntas con ustedes, pero seguramente las preguntas que ustedes están haciendo de alguna manera van a ser respondidas en este intercambio, porque hay mucha cosa en común que obviamente atañe a lo que es la preocupación empresarial en los temas de competitividad. Vamos a presentar al panel de economistas. Tenemos, como decíamos, la presencia, y es un gusto tenerlo por aquí, al economista Álvaro García, contador público residido en la Universidad de la República entre los años 86 y 2002. Se desempeñó en la empresa Citesa como jefe de contaduría y gerente de administración. En 2002 tomó el cargo de gerente de planeamiento y control en Pirelli Cabos, Energía y Telecomunicaciones en San Pablo, Brasil. Entre el año 95 y 2002 ejerció la docencia tanto en la UDELAR como en la Universidad Católica y también en 2006 en la Universidad Hort. En el año 2005, Tabaré Vázquez, recientemente electo presidente, lo designó presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
cargo que ocupó hasta el 2 de abril del año 2008, cuando presentó su renuncia al presidente. Continuó trabajando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para crear una Agencia Nacional para el Desarrollo. A partir del 18 de septiembre del año 2008 es nombrado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, permaneciendo en el cargo hasta culminar dicho periodo de gobierno el 1 de marzo del año 2010. El economista Javier Daedo nació en Montevideo, tiene 51 años, son todos los economistas de la misma generación, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, asesor y subsecretario del Ministerio de Economía en la administración del doctor Luis Alberto Lacalle, donde además fue miembro del directorio del Banco Central y director de la OPP. En su vasta actividad profesional fue consultor del BID, del Banco Mundial, es académico de número en la Academia Nacional de Economía, consultor y conferencista en políticas públicas y asesor económico y financiero de varias empresas, actuando en forma independiente. Ha sido también asesor de República AFAP y docente en la Universidad Católica, en la Universidad Ort y también en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CALEN. Finalmente, el economista Isaac Alfi, economista egresado de la UDELAR, también docente en la Universidad Ort, en la Universidad Belgrano en Argentina y en la Universidad Montevideo aquí en nuestro país. Ingresó a trabajar en el año 85 en la OPP y en el año 91 pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, donde se desempeñó como asesor en el área de macroeconomía y en el año 95 dirigiendo la asesoría macroeconómica. Representó a Uruguay en varias negociaciones en los organismos internacionales de financiamiento y concretó, entre otras tareas destacadas, la reprogramación de la deuda uruguaya en el año 2003. En agosto de ese año, el presidente de la República de aquel momento, Jorge Valle, lo nombra al frente del Ministerio de Economía, cargo que desempeñó hasta culminar esa administración en marzo de 2005, 1 de marzo de 2005. Fue senador de la República por la lista 15, consultor del BID, del Banco Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, consultor de empresas y columnista habitual, lo mismo que el resto de los integrantes del panel. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y, como decíamos, vamos a compartir sus reflexiones acerca de lo que han planteado los empresarios, unos 20 minutos cada uno y luego un intercambio, ¿verdad? Una ronda final de cierre con algunos comentarios o preguntas que nosotros podamos plantear. Economista Álvaro García, gracias por venir, buenos días. Primera aclaración, buenos días a todos y todas, un gusto estar acá. Primera aclaración, no por repetido, no soy economista. Contador. Soy contador público. Vale la pena aclararlo. Y quiero la misma agencia que preparó este video para preparar mi presentación. Porque en una época en la cual la imagen es todo, se hace hincapié por parte de los publicitarios en determinados conceptos que a veces, bueno, se van para un lado cuando... Yo, por ejemplo, no la empezaría con la palabra retroceso, ¿no? Indudablemente. Yo creo que la empezaría de otra manera. Soy como aquel dirigente futbolístico de Peñarol que era biológicamente optimista. Y no por desconocimiento de la realidad. Yo creo que hoy en día, cuando uno, hasta psicológicamente, cuando uno se pone en una postura pesimista y para atrás, las cosas van a salir mal. Entonces me parece que hay que reconocer la realidad tal cual es, hay que investigar para ver cuál es esa realidad, hay que escuchar las diferentes posiciones. Me parece fantástico que se realice esta reunión. Le agradezco a las 5 cámaras la posibilidad de estar aquí y de plantear los diferentes puntos de vista, pero siempre hay que tener una postura positiva, me parece, pese a los nubarrones que puedan aparecer en el horizonte. La competitividad es un factor crucial de un país, absolutamente crucial. Competitividad bueno, uno de sus aspectos es la productividad, por ahí está la frase de Krugman de que la productividad en el corto plazo no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Bueno, yo diría que la competitividad en buena parte implica el futuro de un país, ¿no? O sea que en ese sentido me parece que el trabajo a favor de la competitividad es permanente. La preocupación no puede ser de un momento del tiempo, sino que tiene que ser de todos los momentos. En ese sentido, la competitividad la entiendo como una competitividad sistémica, es decir, con responsabilidades diversas. 4 dimensiones de la competitividad: una dimensión meta, una dimensión macro, una dimensión meso, una dimensión micro, con diferentes
actores y responsabilidades. Una dimensión meta de la responsabilidad de la competitividad tiene que ver con las características de la nación. En este mundo que vivimos, las características de organización política, las características jurídicas, los aspectos socioculturales que tiene una sociedad en la cual se debe desarrollar la competitividad. Eso influye notablemente y son factores que cambian muy poco a lo largo del tiempo por su propio carácter meta. Los aspectos macros son indudables. Las políticas macroeconómicas son una segunda dimensión fundamental para el desarrollo de la competitividad. Todas ellas. Los aspectos meso también, el desarrollo de infraestructura, la educación, los aspectos que tienen que ver con fomento de importaciones, de exportaciones, el desarrollo territorial, eso es absolutamente fundamental, muchas veces representado a través de lo que se llama conglomerados o clústeres. Y el aspecto micro que sería el relacionado directamente con la eficiencia de las firmas, ¿verdad? Con la gestión, con el rol del empresario, con el papel de la innovación. Quizás si contratara a la agencia, yo empezaría por el último aspecto que plantearon, que me parece fundamental y crucial, más en un país como Uruguay, y lo vengo repitiendo hace bastante tiempo, que es el tema de la innovación. Así que este último aspecto es insoslayable. El rol del empresario en una sociedad como la que tenemos y a favor en pos de la competitividad, desde la competitividad de las firmas, el mismo Krugman también plantea que a nivel internacional las que compiten son las firmas, es fundamental. De cualquier manera, hay responsabilidades compartidas y bienvenidas esas responsabilidades compartidas porque todos tenemos desde el rol que estemos en una sociedad, tenemos tareas para hacer a favor de la competitividad. Con referencia al documento, me parece una muy buena iniciativa, parece que hay mucho trabajo allí. Reconozco, no de esta última época, que está un poco alejado, pero sí de la época en la cual me tocó participar del gobierno, una serie de aspectos que hemos conversado en su momento ya con las diversas gremiales. Así que me parece un esfuerzo interesantísimo, como digo, y tengo algunos puntos de vista a plantear. Recordemos que el insumo principal del documento es el indicador, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, ¿no? Ese es el resultado de una encuesta entre empresarios a nivel mundial, una encuesta que se hace en 12 capítulos. Estos 12 capítulos de alguna manera abarcan las cuatro dimensiones de la competitividad sistémica que estábamos hablando recién. Creo que el primer punto que me resulta más importante y que históricamente en el Uruguay ha sido, y es uno de los aspectos que tiene que ver con competitividad, es el tema del tipo de cambio. Entonces vamos directo al tema ese, planteamos el punto de vista que traemos. El documento habla de un atraso de un 20%. Yo acá creo que hay que ser muy cuidadoso, en este sentido, y ver con qué vara medíamos la competitividad a través del tipo de cambio real o medíamos el tipo de cambio real en otros momentos históricos y en este. ¿Por qué? Porque creo que ha habido un cambio de fundamentos importante en la economía uruguaya. Y ese cambio de fundamentos afecta la unidad de medida. Entonces, en definitiva, esa apreciación del tipo de cambio real que se plantea a través de los indicadores está reflejando una serie de aspectos que no existían en la economía uruguaya y que sí existen desde una década a esta parte. A saber, primero que nada, y no como aspecto causal, sino como consecuencia, el crecimiento económico en Uruguay, comparado con otros momentos históricos, tiene una diferencia importante en los últimos periodos. Nosotros tenemos épocas de crecimiento importante, del año 74 al 81, que estamos hablando de un promedio de crecimiento de 4.2%. En los últimos 8 años, el crecimiento económico tiene una media de 5.8%. Y ahí hay 4 factores que han cambiado sustancialmente
en la estructura, en la economía uruguaya y contribuyen a cambiar, a hacer una transformación estructural de la economía. Contribuyen. Uno de ellos es el volumen de inversión. El volumen de inversión, pasamos de tasas de inversión de 14.7%, el promedio 83-2004, a tasas de inversión que estamos cerca del 20% en el promedio 2005-2012. Y esto no pretende ser propaganda de nada, pretende ser una constatación de hechos que han cambiado. Entonces, si los hechos han cambiado, son objetivos. Objetivamente, esto está sucediendo. La economía uruguaya está recibiendo mayores niveles de inversión y esos mayores niveles de inversión, en la mayoría de los casos, se traducen en mayores niveles de productividad, que es el segundo factor que quería hacer mención a ello. Cuando uno analiza, cuando uno evalúa las causas del crecimiento económico, del crecimiento del producto en diferentes periodos, ve que, a diferencia de otros periodos históricos, en el periodo 2005-2012, ese 5.8% de promedio de crecimiento del producto por año, la mitad aproximadamente de ese crecimiento se debe a un incremento de productividad. Y este no es un tema menor, es un tema diferencial de otros momentos históricos, cosa que nos parece importante destacar y hacer especial mención a la hora de evaluar cuál es el valor relativo del tipo de cambio real. Un tercer aspecto que es muy importante también y que ha sucedido, que es un cambio sustancial, es la incorporación de mayor participación de trabajo en el crecimiento económico. Cuando nosotros habíamos tenido una tasa acumulativa del año 86 al año 95 de un 1,75% anual en términos de incremento de ocupados en la masa de trabajadores, tenemos del año 2004 al 2012 un incremento del doble, un incremento anual del 3.5% anual. Esto implica un valor, en términos absolutos, una mucha mayor cantidad de trabajadores incorporados y de trabajo incorporado al proceso productivo. Y el cuarto punto que justifica el cambio de los fundamentos de la economía uruguaya en los últimos años es el incremento exponencial de las exportaciones. Allí veníamos con una tasa de crecimiento en un periodo importante, del año 85 al año 97, de un 7% anual de las exportaciones, y en los últimos 10 años la tasa ha sido promedio de 16% anual. Y esto no son solo precios, sino que mayoritariamente volumen. Así que en ese sentido creo que tenemos que medir la competitividad, el aspecto de la competitividad que implica el tipo de cambio real, que es el precio, ¿verdad? A la luz de esta nueva situación de la economía uruguaya. Hay una situación diferente y a veces parecería que, claro, tenemos una historia en la cual es una historia muy cíclica, ¿verdad? Y los ciclos existen y van a seguir existiendo. Pero de alguna manera, pese a que somos un país pequeño, un país expuesto a los vaivenes internacionales, siempre vamos a tener nuestra tarea para hacer en cuanto a reducción de vulnerabilidades. Y en ese sentido, creo que también es una tarea permanente. Esa reducción de vulnerabilidades implica estar en distintos escalones en diferentes lugares. Dicho esto, analizaría algunos aspectos del documento. Y me adelanto a decir que tengo una visión diferente en varios de ellos y comparto algunos de ellos. En cuanto al tema de lo que planteábamos recién de la responsabilidad de las firmas o del rol de las firmas, es un rol importante, es un rol muy importante. Y en el indicador, creo que no se hace hincapié en el documento, en el indicador los factores que más disminuyen son los referidos a innovación y a sofisticación de los negocios. Y esos son factores que están directamente vinculados a las firmas. ¿Ah? Puede haber aspectos públicos ahí, pero también son aspectos que están directamente vinculados a las firmas. ¿Qué pensamiento tengo yo con respecto a qué debe hacer el Estado en este sentido?
y el Estado debe trabajar junto con los empresarios. Entonces, cuando vamos a desarrollarlo más al final, con respecto a algo que yo vengo repitiendo hace tiempo, de un determinado rol del Estado, para el cual el Uruguay no estaba funcionalmente, el Estado uruguayo no está funcionalmente preparado, que es un rol para trabajar de manera conjunta, en un rol público-privado, zapatero a tus zapatos, cada uno haciendo lo que sabe, y no interfiriendo un sector con el otro, sino al contrario, una política de cooperación. Y para eso hace falta institucionalidad. Pero a eso me voy a referir a lo último. Pero quería destacar el aspecto de que la principal baja del índice es esa, referida a innovación y sofisticación de los negocios. Estamos planteando una visión, y la planteaba el documento, de retroceso, y sin embargo acaba de salir hace 2 días la encuesta, digamos, la publicación de la Cámara de Industria con respecto a los volúmenes de inversión. Y son volúmenes históricamente muy importantes. Entonces, en ese sentido, creo que el tono está un poquito exagerado, me parece. Con respecto al tema de los costos, hay algunos indicadores que tienen poco que ver con el costo con los costos industriales. Por ahí vemos que hay un análisis de la canasta de consumo, de la tarifa residencial, del precio de los autos, incluso el nivel del IVA. Y realmente no tienen directa relación con el costo de las empresas, con lo que plantea el documento. Cuando hacemos la comparación internacional, además, y yo he estado, por mi trabajo actual, 2 años y 2 meses trabajando en Argentina, o sea que aprendí a conocer un poquito más el vecino país. Estamos hablando de que hay subsidios muy importantes, muchas veces no deseados, ¿verdad?, sino arrastre de situaciones históricas. Y eso afecta directamente los precios, por ejemplo, en ese lugar. Cuando nosotros comparamos los precios de energía o de transporte con países como Brasil, indudablemente tenemos que tener en cuenta que tenemos diferencia de escala. Entonces ahí es muy difícil, en cuanto a costos unitarios, llegar a costos similares, digamos, porque indudablemente hay diferencia de escala de país. Inclusive hasta el hecho en energía, la composición de la estructura energética de cada uno de los países también va a influir. Esto no quiere decir que no haya que trabajar para ello, al contrario. Por ejemplo, en el tema de los costos de energía, y yo por ahí veía en el video, me parece que es una de las cosas que no refleja la realidad, se ha trabajado muchísimo en los últimos años. Y hay una política, un plan de energía a largo plazo, como el país no lo tenía, y esto implica el fomento de las energías renovables, como lo están haciendo todos los países que quieren ir hacia un desarrollo sustentable en el mundo. Entonces voy a avanzar más rápidamente porque si no me voy a quedar sin tiempo. Con respecto a la magnitud del gasto público, bueno, sabemos que es otro de los temas que se viene debatiendo. Cuando nosotros vemos indicadores en comparativos internacionales, Uruguay, para su dimensión país, no está fuera de lo que es la normalidad o lo que es la media del gasto público en general. Es más, en el documento se plantean algunos gráficos y me parece que faltan otros, porque se habla de presión fiscal, y cuando nosotros ponemos un gráfico de comparativo de energía con Argentina, con Brasil, etcétera, también deberíamos poner el tema de la presión fiscal. Argentina y Brasil son países que tienen 38% de presión fiscal y Uruguay tiene 29%. Es cierto, hay otros países en América que tienen menos presión fiscal. Ahora, en una visión de desarrollo económico social general, no solamente el tema de la competitividad es el tema que juega. Digamos, así como podemos estar mal en el tema de competitividad, también salió hace pocos días un indicador en el cual Uruguay está primero en el continente, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, en términos de inclusión social. Y eso para un país que tenía tan solo hace 8 años, 2 de cada 3 niños en situación de pobreza, o 1 de cada 3 uruguayos también en situación de pobreza, realmente me parece que está explicando buena parte de las cosas que están por fuera del mundo de la competitividad, pero que hacen en definitiva a la reducción de las vulnerabilidades del país. Yo particularmente creo que es imposible cualquier desarrollo del país con
uno de cada 3 uruguayos bajo la línea de pobreza, realmente. Bueno, voy a apuntar a un tema que me es porque lo principal son las propuestas, ¿verdad? Acá con varios de los empresarios, de los dirigentes de las cámaras hemos departido varias veces y muchos de esos saben cuál es nuestro pensamiento y lo hemos planteado varias veces. Yo decía recién, tenemos un Estado uruguayo. Yo creo que hay un rol del Estado a jugar a favor de la competitividad, en términos de políticas activas. Creo firmemente eso. Creo que no es nuevo. Creo que hay otros países de la región, inclusive, que tienen instituciones diseñadas para trabajar conjuntamente con el sector privado en cosas que no se desarrollan automáticamente. Me parece que hay cosas que funcionan muy bien, hay muy buenas prácticas a nivel regional. A mí me gustaría que el Uruguay tuviera lo mismo. Tuviera un Estado sano, con instituciones que trabajen con el sector privado, muy mancomunadamente, y complementando desde el Estado, en los temas de competitividad, lo que el país necesita para salir adelante. Así que ahí en ese sentido ando planteando en diferentes ámbitos en los cuales estoy participando, la creación de una suerte de un sistema nacional de competitividad, que va a incluir una serie de las cuestiones que están planteadas aquí, probablemente. Yo creo que hay un tema de eficiencia que nadie puede estar conforme con el tema del sector público, por ejemplo. Parece que eso es innegable. Eso es una de las cosas que comparto. Me parece que el Uruguay tiene que mejorar sustancialmente la gestión, entre otras, pese a que ha habido mejoras, creo que ha habido mejoras y cambios de gestión con respecto a otros momentos históricos, pero de sus empresas públicas. Y acá me estoy refiriendo a la creación, no a la creación, sino que ya están creadas de determinadas instituciones que me parece que son funcionales a un trabajo público-privado, a favor de la competitividad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, y para tocar el gran tema, que es el tema innovación, a la creación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Y esto es una construcción colectiva, digamos. Acá depende mucho de lo que haga el Estado, indudablemente, y las políticas públicas, pero depende mucho de lo que hagan los empresarios. Porque esto está al servicio de la demanda de los empresarios. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, una cuestión que estuvo absolutamente divorciada en el Uruguay, que es la academia, la investigación del sector productivo, me gustaría juntarlo. Me parece que ese es el ámbito de la innovación, el ámbito de la investigación, el ámbito de la mejora, ponerlo al servicio de los empresarios y de las empresas y del sector productivo. La otra institución con la cual en el tiempo que nos tocó trabajar hicimos un cambio, creo que relevante, fue Uruguay 21. No hay país en el mundo hoy que no tenga que tener una institución pública y público-privada trabajando con los empresarios, como decía hoy, a favor de la promoción del país en el mundo. Una promoción moderna, profesional y de atracción de inversiones. Yo hice una propuesta en el año 2009, no ha sido implementada aún, de tratar de coordinar y de unificar en un solo organismo la enorme cantidad de programas dispersos que hay en el Uruguay con respecto al apoyo a las pequeñas, medianas y microempresas. Eso va a haber que encargarlo en algún momento. Eso se llama Agencia Nacional de Desarrollo. Hay una ley votada. Y esto no significa crear más burocracia ni más gasto. Esto significa reordenar, discúlpenme la expresión, los zapallos en el camión, digamos, de manera distinta. Y tener desde el Estado instituciones que puedan generar políticas públicas en donde el mercado no las genera. Ya termino. Quiero decir dos instituciones más que me parece que tendrían que formar parte de ese sistema. Una es la vieja Corporación Nacional para el Desarrollo. Me tocó estar ahí 3 años, generó un know-how importante en términos de infraestructura y la propuesta que se planteó y está planteada en la ley del año 2009 es que quede especializada para infraestructura. Todos sabemos hoy que el Uruguay no va a realizar exclusivamente con inversión pública, no puede hacerlo la infraestructura que necesita. Por lo tanto, es muy importante canalizar
la inversión privada en este sentido, pero es muy importante también tener una pata del Estado fuerte, técnica, que conozca, que dialogue, que arme proyectos, que prepare. Y la quinta institución, y en la cual están los empresarios involucrados directamente, que me parece que tiene que ser factor fundamental en esto, es el INEFOP. Porque todo el tema de capacitación, y vemos las necesidades que existen, principalmente en periodo de crecimiento económico, las dificultades que hay, que se tienen para conseguir mano de obra calificada, buena parte de esas carencias se pueden canalizar a través de un organismo de este tipo. Que precisan mejoras de gobierno corporativo, indudablemente. Que precisan profesionalizarse más, indudablemente. Ahora, yo soy un convencido de que estas cosas, cuando demuestran que funcionan, hay que seguirlas apoyando. Yo la dejo por acá y cualquier cosa la seguimos después. Muchas gracias. Muchas gracias al contador Álvaro García. Le vamos a dar la palabra a continuación. Por supuesto, va a haber oportunidad al final de intercambiar algunos de los conceptos. Economista Javier Radedo, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Como le dije a algunos de los dirigentes que me convocaron en su momento, me parece muy bueno que tomen esta iniciativa, especialmente de trabajar juntos. Para la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y de la complementación de visiones de distintos sectores que involucran a todas las cámaras empresariales puede surgir una síntesis más provechosa para ustedes y para todos nosotros como comunidad. El documento incluye prácticamente todos los temas, directa o indirectamente, y lo hace con una doble visión, crítica y propositiva. Yo voy a concentrarme por razones de tiempo en algunos de los temas que quiero contribuir a ustedes en este proceso. Supongo que el documento no es algo terminado, sino algo en proceso y que seguirá perfeccionándose. Bueno, con ese propósito es que voy a hacer algunos comentarios. En primer lugar, la definición de competitividad. Está claro que no solo es tipo de cambio real la competitividad, pero también es tipo de cambio real. Es decir, los que están siempre criticando a los que manejamos números de tipo de cambio real, se van para el otro lado y poco menos que dicen que el tipo de cambio real no importa. Yo creo que sí, que importa mucho y también importa mucho porque depende de las políticas públicas. Hay políticas públicas y combinación de ellas que coadyuvan a un mejor tipo de cambio real y hay otras que contribuyen a deteriorarlo. Lo que es importante es la utilización de los indicadores adecuados. Yo no sé cómo llegan a ese número de 20%, pero por ejemplo, si tomaron el índice que utiliza el Banco Central, no sé cuál fue la base utilizada, digo, pero el índice global que publica el Banco Central no sirve para nada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno de los componentes más importantes, que es Argentina, está con la inflación oficial y el tipo de cambio oficial. Entonces, el tema de agarrar un índice promedio tiene eso, cuando tiene esos problemas algunos de sus componentes, y también tienen el tema de que en los promedios se ahogan los petizos. Entonces, yo por lo menos tiendo a reflexionar distinto sobre el tema tipo de cambio real. Yo creo que Uruguay siempre tiene un tipo de cambio real de equilibrio de corto plazo y uno de largo plazo. El de corto plazo está muy determinado por sus vecinos, por la circunstancia con sus vecinos, y el de largo plazo con fuera de la región. Y Uruguay termina acompañando a largo plazo el tipo de cambio real de equilibrio extrarregional cuando en la región se producen cosas. Por ejemplo, al año 98 había un atraso cambiario considerable con fuera de la región, pero estábamos en el promedio del barrio. Entonces es imposible evadirnos de los vecinos, del nivel de precios de los vecinos, estamos en un barrio muy caro en definitiva. Entonces, recién cuando el barrio se abarató, y más tarde que nuestros vecinos corregimos. Pero hasta el año 98, por más que teníamos una muy mala situación de competitividad con fuera de la región, en el corto plazo estábamos en equilibrio. Lo mismo pasó hasta el 2011. Hasta el 2011 teníamos con Europa, con Estados Unidos y otros países de fuera de la región una muy mala relación histórica de competitividad, pero estábamos a tiro con Argentina y Brasil. El tema es que después del 98, a partir del 99, cuando devalúa Brasil, nosotros miramos para Argentina, y a partir del 2012, cuando aparece el blue en Argentina, despegarse del oficial y empieza a corregir Brasil,
Bueno, ahí empezamos a perder pie. Entonces, si uno ve los números, hoy se encuentra con que, considerando promedios históricos como base, estamos en un 65% del nivel de largo plazo, promedio histórico, fuera de la región, y con Argentina a nivel de blue, que nos pega mucho en todo lo que es la economía interna, por el tema del turismo de ida y vuelta, y estamos en el orden de 90 con Brasil y con Argentina a nivel del oficial. O sea que esa es la composición del lugar que tengo hoy. Y respecto a algo que decía Álvaro recién, yo creo que el promedio histórico es una buena referencia para tomar, porque si bien Uruguay ha hecho progresos considerables, y yo comparto todos los que él mencionó, sin ninguna duda, como se dice en el fútbol, los contrarios también juegan y también progresan. Hace un par de años, cuando Ceres cumplió 25 años, Andrés Velasco, el economista chileno, nos contaba, después lo pudimos ver, un documento del BID que ve la evolución de la productividad en América Latina y en Estados Unidos entre el año 60 y el año 2010, o sea, 50 años, y el único país que apenas le había descontado un poquito, pero muy poquito, Velasco no se sentía para nada orgulloso de ese resultado, era Chile. Todos los demás habíamos incluso perdido pie frente a Estados Unidos. O sea que yo diría que sigo quedándome con el promedio de largo plazo como base. ¿Cómo sigue esta película? Bueno, yo creo que esta película sigue con que en algún momento la región, cuando el contexto global vuelva a cambiar más para mal, digamos, 2015, 2016, seguramente la región va a hacer una corrección grande de sus precios relativos y ahí nosotros vamos a acompañar. Vamos a converger a ese equilibrio de largo plazo que yo mencionaba. Y esa rigidez del gasto público y esa rigidez del salario real, de que ustedes se quejan, va a ser corregida en ese momento, con un aumento transitorio de la inflación, que va a reducir esos valores de esas variables en términos reales, que es la forma que sabemos hacer en Uruguay y podemos volver a hacerlo, como decían antes. Segunda pincelada. Una de las políticas públicas relevantes es la política fiscal. Y en Uruguay tenemos algunas reglas de oro y no tenemos otras. Tenemos las que no deberíamos tener y no tenemos la que deberíamos. La que deberíamos tener es una regla contracíclica, ¿verdad? Siempre se pone el caso de Chile. Y las que tenemos, yo las caricaturizaría del siguiente modo. Una, prohibido tener superávit fiscal. Dos, los años electorales siempre empeoran las cuentas públicas. Y como toda regla tiene su excepción, acá tenemos al ministro que hizo esa excepción en el año 2004, que fue el único año electoral del Uruguay moderno en el cual mejoraron las cuentas públicas. Yo diría que en la actualidad el resultado fiscal está muy por encima de el déficit muy por encima de lo que deberíamos tener para este momento del ciclo económico. Ajustado por el ciclo económico, todos los ajustes estructurales que hace con mucha corrección el Ministerio de Economía en la rendición de cuentas, pero tenemos un déficit demasiado alto para una situación como esta, posiblemente entre 2 y 3 puntos más alto del que deberíamos tener. Y más serio que eso es la tasa de crecimiento del gasto público. Es decir, con una cabeza presupuestal uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía? Yo creo que está en el orden del 4%. Hay quienes creen que es menos, pero yo defiendo un 4%. ¿Y cuál es la tasa de inflación que quiero tener en mi presupuesto? Bueno, 5%. Bueno, 4 más 5, hace mucho tiempo da 9. El gasto público debería crecer al 9. Está creciendo al 18. Y esas son las presiones de echar leña al fuego de que ustedes hablan en su documento y en su presentación. Y es importante también, Álvaro usó una palabra que yo uso mucho, vulnerabilidades. Cuando asume el gobierno del Frente Amplio en el 2005, Uruguay enfrentaba dos vulnerabilidades muy serias, muy serias. Las vulnerabilidades sociales, él aludió a uno de esos indicadores, que es el de la pobreza, pero había muchos más, y las vulnerabilidades fiscales y financieras, derivadas de que recién se salía del canje de deuda, de una situación muy complicada. Bueno, el proceso que se ha dado del 2005 a hoy, aprovechando una coyuntura global muy buena, pero bueno,
las coyunturas se aprovechan o no se aprovechan. Aquí en Uruguay somos expertos en no haber aprovechado circunstancias buenas a mitad del siglo pasado, cuando el mundo creció y Uruguay se cerró, por ejemplo. Bueno, aquí se aprovechó. Y tenemos ya no hay una vulnerabilidad fiscal por el lado de la deuda pública. Ya no la hay. La deuda está especificada en una proporción similar a la del producto y por lo tanto la evolución de la relación entre deuda y producto es independiente de lo que pase con el tipo de cambio real. Y eso es algo muy bueno. Lo que se hizo esta semana en un momento muy difícil en las finanzas mundiales de poder hacer una emisión neta de $1.000 millones en muy buenas condiciones es resultado de la buena conducta que se tuvo desde la época del canje hasta todo el proceso posterior de los últimos 2 gobiernos. Pero también la operación de deuda esta semana enciende una luz amarilla en que el fin de ciclo ya está. Es decir, ya no se puede pensar en seguir desdolarizando. Bueno, ya la hemos desdolarizado lo suficiente, creo yo. Y bueno, y haber conseguido este colchón es muy importante porque la situación ya no va a ser en los próximos años como la que hemos conocido. Una tercera pincelada que quería compartir con ustedes tiene que ver con la política salarial. Acá también hay reglas que se cumplen, independientemente del arreglo institucional del mercado de trabajo, independientemente de si hay consejo de salario o si no hay consejos, en fin. Si uno ve la evolución del año 85 para acá, de cada año, la variación de la masa salarial real y el producto, en 25 de los 28 años tienen el mismo signo. Es una cosa bastante evidente. Es decir, y si uno ve a su vez los dos componentes de la masa salarial, precio y cantidad, en 20 de los 28 años tienen el mismo signo y en muchos de esos otros 8 tienen variaciones muy próximas. Entonces, cuando crece la economía, crece la masa salarial y crecen el salario y el empleo. Yo creo que si el arreglo institucional hubiera sido otro, de todos modos tendríamos niveles medios de salario real como los que tenemos hoy. Lo que sí uno puede pensar es que quizá sería promedio de una realidad distinta, quizá habría mínimos más bajos y habría máximos más altos, pero bueno, también hay razones de economía política, ¿verdad? Es decir, la población elige gobiernos y los gobiernos tienen agendas y tienen que cumplir las agendas para las cuales fueron electos. Evidentemente que tienen que evaluar que hay veces que esas agendas pueden tener costos y bueno, tienen que buscar la forma de neutralizar esos costos para las empresas. Lo que sí es claro es que tenemos hoy una regla muy rígida en el mercado laboral. Álvaro fue ministro en el segundo semestre del 2008, cuando saltó toda la crisis, y ahí Mario Vergara, que era presidente del Banco Central, acuñó una expresión muy interesante: la política monetaria se fue de vacaciones. Y en pocos meses, digamos, entre agosto y los primeros días de diciembre, el dólar en Uruguay pasó de 19.10 a 24.50 y no se cayó ninguna estantería como se podía haber caído en otra época, ¿verdad? Es decir, Uruguay aprendió, de algún modo, las lecciones de las reglas rígidas. Y yo siempre digo, más que la regla rígida de los operadores de la regla rígidos, porque hubo una tablita en el 82, pero Argentina había roto la suya un año y medio antes, en mayo del 81, hubo una banda de flotación que quedó hasta junio del 2002 y debió empezar a corregirse en enero del 99, o sea que más que la rigidez del instrumento es la rigidez del instrumentista. Pero en todo caso hoy no tenemos un instrumento rígido y tenemos instrumentistas flexibles en esa política y sabemos, y en estos días lo estamos viendo, que en la medida de las posibilidades y que otros objetivos simultáneos no se deterioren significativamente, vamos a ir a un tipo de cambio más alto. Pero el punto mío es que, así como en el pasado, ante las crisis anteriores, llegamos con una regla rígida que era la regla cambiaria, para la próxima crisis, Álvaro decía que no se han derogado los ciclos económicos, tampoco las crisis, va a volver a haber alguna crisis en algún momento. Bueno, el día que lleguemos a esa crisis no vamos a tener rigidez cambiaria, pero vamos a tener rigidez en el mercado laboral. Y nuevamente, independientemente de la rigidez del instrumento, lo que hay que hacer votos es que los instrumentistas, las tres patas de la mesa, que en ese momento tengan que hacerse cargo de esa situación, tengan la flexibilidad y la inteligencia suficiente para cambiar a tiempo. En cuarto lugar, yo hablaba recién de dos vulnerabilidades, la vulnerabilidad fiscal y financiera y la vulnerabilidad social. Bueno, eso es otro, es cierto, está bueno vernos encabezando alguna tabla, ¿no? La tabla de inclusión social en el continente, pero también está bueno reconocernos contra nosotros mismos, ¿no? No solamente en el mismo momento del tiempo contra otros, sino a lo largo del tiempo con nosotros mismos, y es notorio que hemos tenido un deterioro como sociedad en ese sentido.
En estos últimos años la pobreza bajó mucho, de más del 30 a algo así como el 10. La indigencia prácticamente está dentro del error estadístico, digamos, del relevamiento. Es nula prácticamente. La desigualdad ha bajado. Prácticamente toda la sociedad se corrió algún escalón hacia arriba. El índice de desarrollo humano ha subido. Y el informe reciente de necesidades básicas insatisfechas, ellos con muy buen criterio dicen que no es fácil comparar distintos informes porque en cada nuevo informe se incorporan nuevos vectores y nuevas variables, pero en todo caso muestra que ahí tenemos todavía un tercio de las personas y un 30% de los hogares en situación de por lo menos una necesidad básica insatisfecha. A diferencia de la vulnerabilidad fiscal a la que yo hablaba recién, yo temo que en este caso no haya sido superada la vulnerabilidad. Yo temo que en el caso de los temas sociales contribuyen a ocultarla o a paliarla transitoriamente prestaciones que se dan en base por medio de distintas políticas sociales que no mejoran en forma permanente y que ante una crisis puede llevar a que muchos de los hogares que hoy están ligeramente por encima de la línea de pobreza vuelvan a estar por debajo. Y evidentemente el ciclo económico tiene mucho que ver con eso. Yo creo que sigue siendo en definitiva una vulnerabilidad y para peor todavía, es decir, tenemos un país dividido, que eso sí es nuevo para nosotros mismos. No fue el país en el que yo me crié, en el que nosotros con 51 años nos criamos, mucho menos el de nuestros padres, pero sí en el que se están criando nuestros hijos. Un país dividido, un país con dos sociedades en una, que uno tiene muchas dudas de cómo se da vuelta, de cómo se revierte. Las necesidades básicas insatisfechas dan relativamente bien en el promedio, pero de vuelta en el promedio se ahogan los enanos. Tenemos zonas dentro de la misma ciudad de Montevideo con índices muy distintos y el mismo índice de desarrollo humano que tenemos relativamente bien para el promedio del país tiene niveles similares a Congo y a Níger en algunos barrios de Montevideo que distan 10 kilómetros a vuelo de pájaro de otros barrios donde tienen índices de desarrollo humano similares a Finlandia. Entonces, eso hace a la competitividad, eso hace a la competitividad a largo plazo también. Yo no me acierto a imaginar el país que viene en las próximas 2 o 3 décadas en la medida que esta situación no se pueda revertir. Hace unos días dábamos una charla, hace 13 o 4 semanas, con Gabriel Odone y Nacho Munjo en el Jubilar, y Nacho Munjo mostraba una gráfica, en el sitio web de Jubilar está y se los recomiendo, donde mostraba la distribución de los resultados de las pruebas PISA. Y en los sectores de menor desarrollo social, socioeconómico relativo, la distribución de los resultados de las pruebas PISA era idéntica a la de Perú, y en los sectores más favorables de distribución de situación de contexto socioeconómico más favorable era similar a Suecia. Tenemos 2 sociedades en una y eso depende esencialmente de las políticas públicas, del liderazgo político, pero eso para mí es la principal. Yo haría una presentación tan buena como esta si pudiéramos sobre ese tema. Es el otro gran tema y está íntimamente vinculado con competitividad. Si no, el gasto en seguridad va a ser cada vez mayor y el costo de la delincuencia también va a ser cada vez mayor. Los 2 grandes obstáculos para el desarrollo están en los 2 principales elementos de la función de producción, trabajo y capital. Capital humano y capital físico. Álvaro recién incurrió en eso que siempre vemos parcialmente desde la economía, que es las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales muestran los resultados de inversión en capital físico. Y la otra gran parte de la función de producción es la de capital humano, que no la miden las cuentas nacionales. Y donde ahí, por ejemplo, sabemos cuánto gasta el sector público, 4,7% del producto, pero no sabemos, yo por lo menos no tengo claro hoy día cuánto gasta el sector privado, que quizás sean 2 o 3 puntos más, por lo menos. Entonces, bueno, en realidad la verdadera inversión en capital que hace la economía está más cerca de 30 que de 20. Pero en los 2 casos tenemos limitaciones. En los 2 casos tenemos una limitación, tenemos una crisis de infraestructura y una crisis en la enseñanza pública. Y ambas
variables se limitan y sustituyen recíprocamente. Y es más fácil, porque se arregla con plata, invertir en capital físico. No es tan fácil y lleva más tiempo invertir en capital humano. Entonces el riesgo que tenemos en este estado de cosas es que en la medida que pasen los años el capital físico sustituya al capital humano en esa función de producción y sea cada vez peor para la gente la evolución de la economía. Un último comentario y cumplo con mi tiempo. Yo creo que de estos 10 años espectaculares de crecimiento, lamentablemente me queda la sensación de gustos combinados. Por un lado nos queda un desarrollo agropecuario y logístico espectacular para el país, queda una infraestructura de servicios comerciales y una inversión inmobiliaria maravillosa, y quedan muchísimos emprendedores que han surgido en estos años y que no salen en los diarios ni tienen perfil alto, en todo caso que trabajan innovando, emprendiendo, y eso es el lado bueno, pero también queda la sensación de una oportunidad desaprovechada y de que cuando la situación cambie volveremos a estar como antes. Hay una entrevista que en el suplemento de Economía y Mercado en agosto del 2011 se le hizo a Arturo Porzekansky, ese economista uruguayo que ha desarrollado toda su actividad profesional en el exterior, básicamente en Nueva York. Y él, en su respuesta en ese momento, no habla de Uruguay en particular, pero habla también de Uruguay. Dice, agosto 2011, ¿no? Cuando estábamos todavía en la cresta de la ola. La bonanza económica actual es coyuntural en América Latina y se basa en el auge de las exportaciones de materias primas y en la corriente de liquidez internacional que busca rentabilidad. El fenómeno ha sido tan intenso que incluso ha permitido andar bien a países con políticas económicas insensatas, como Argentina típicamente. Pero lo más importante que dijo Porzekansky en esa entrevista se refiere a los otros países del área que, como nuestro, o Chile, Colombia, Perú y Brasil, están bien manejados y han estado bien manejados estos años. Con relación a ellos dijo, textual, la pregunta es si estamos aprovechando esta bonanza lo suficiente como para protegernos cuando las vacas ya no estén tan gordas como ahora. Y la respuesta es negativa. Aún en los países mencionados no se están llevando a cabo las reformas para reducir la burocracia estatal, instrumentar una educación de calidad, mejorar la salud pública, modernizar la infraestructura pública y reducir la criminalidad y la corrupción. Y si no tenemos el coraje de hacer ahora estas reformas estructurales modernizantes, vamos a quedar mal parados el día que se desplomen los precios de nuestras exportaciones y se acabe el crédito barato. Bueno, nosotros no hicimos esas reformas significativamente, se está acabando el tiempo de vacas gordas y, bueno, el tiempo dirá cómo nos desempeñamos. Muchas gracias. Muchas gracias al economista Javier de Aedo. Vamos a darle la palabra al economista Isaac Alfi, que va a compartir un PowerPoint. Nosotros desde aquí, desde el living, vamos a tener alguna dificultad sí, pero nos prometió Alfi que de todas maneras va a abundar en los conceptos, simplemente apoyarse en alguna gráfica. Bueno, bienvenido, Isaac. Buenos días. Gracias, Lucich. Gracias a las gremiales por la invitación y a todos los presentes. Ciertamente la presentación fue muy buena, muy resumida y aparte creo yo que aparte refleja el documento, la esencia del documento. El documento en realidad es bien abarcativo de todos los puntos que de una manera u otra influyen en la competitividad, claramente. No necesariamente las valoraciones de cada uno de los puntos son totalmente compartibles, hay algunas que son compartibles, otras no comparto tanto. Creo que tampoco viene al caso ir específicamente una por una. Sí me parece que deberíamos tener una concepción un poco más global. Y una concepción un poco más global es, no fijémonos tanto en las encuestas o en las posiciones relativas. Las posiciones relativas a veces de las encuestas, a veces uno puede trabajar para mejorar la posición relativa y en el fondo no hacer nada. Eso es bastante claro, cómo se pueden mejorar los índices sabiendo cómo está estructurado. Y creo que ejemplos tenemos aquí, tenemos en otros lugares ejemplos. En Uruguay hay un ejemplo muy claro interno, que es el tema de la pobreza, donde claramente la estadística de la forma que se hace por el método del ingreso
tiene una metodología que, trabajando en determinado sentido, con determinadas políticas públicas o poniendo determinados ingresos no monetarios, mejora automáticamente el índice. Eso no quiere decir que mejore que mejore efectivamente el índice. Lo mismo pasa con los indicadores internacionales, lo cual no quiere decir que no haya que tomarlos en cuenta. Hay que tomarlos en cuenta, hay que ver, pero en general uno tendría que ver no solo el número, hay que ver la calidad de las cosas. A veces uno cumple determinados estándares, pero la calidad es muy mala. Y entonces no cumple el estándar. Yo creo que un ejemplo típico es el acceso a Internet en Uruguay. La calidad de Internet en Uruguay es muy mala y es cara, sin embargo, en términos de penetración es enorme. Entonces, no nos quedemos solo con esas cosas. Hay otras cosas más importantes al final, o por lo menos tan importantes como, que terminan haciendo la verdad y uno no lo ve en ese indicador global. Como bien se dijo, el tipo de cambio real no es toda la competitividad. Bueno, esto no sé cómo se... A ver, por allí. ¿Ahí vino? Vamos para atrás. No sé ni lo que dice ahí, Brenim. Ok, ahí estamos. No es el tipo de cambio real, no es todo. Claramente no es todo, pero sin embargo para mí es la parte fundamental, porque es una gran medida de resumen. Es una gran medida de resumen. Es más, cuando hablamos de que la productividad influye, por supuesto que influye, pero no influye la productividad en valor absoluto. Bien lo dijo Javier, influye el diferencial de productividad. Yo puedo soportar un precio interno más caro, esto quiere decir pagar más salarios, cuando mejore la productividad, pero pagar que mi aumento de salario sea mayor al del resto del mundo, eso solo lo puedo hacer si mi productividad le ganó a la del resto del mundo. Y eso no ha pasado. Y claramente no ha pasado. Creo además que para la competitividad, más allá de, evidentemente, cómo juegan las políticas macroeconómicas y la política fiscal en especial, que es la que termina definiendo un valor de tipo de cambio real de corto plazo, hay dos elementos esenciales: la flexibilidad del sistema y la educación. Yo creo que esas son las bases conceptuales. Y la flexibilidad implica, en principio, no tener monopolios, tener regulaciones sensatas, evitar las discrecionalidades. Y, sobre todo, que si las cosas no caminan, que quienes están al frente de las cosas, en este caso el sector privado, puedan cambiar rápidamente y no tengan esa cosa pesada de que uno ve la muerte en dosis homeopáticas, pero sabe que va a llegar. Y si quieren algún ejemplo de esto, yo creo que este ejemplo es bien claro. Comparemos Estados Unidos y Europa. Este es el producto de largo plazo de Estados Unidos y Europa. Álvaro, Y lo ven, ubícate acá porque por lo menos... y ahí lo que ven es que los dos crecen parecidos, salvo determinadas situaciones, pero a partir del 2010, mediados del 2010, Europa sigue cayendo y Estados Unidos crece. Y si ven cualquier indicador, cualquier número, ventas minoristas, ventas mayoristas, van a observar una total disociación en esto. Y acá hay dos números más para mí. Esto quedó, no sé por qué quedó ahí, no se ve tan bien el gráfico. Este es el número de desempleados. Lamentablemente las gráficas son paralelas. A ver si estamos en el número de empleados, se ven. Están cortadas, no sé por qué. No entiendo bien por qué. La gráfica lo que muestra es lo siguiente. Más o menos se movían igual. A partir de determinado momento, que fue más o menos mediados del 2010, mientras en Europa el número de desempleados siguió creciendo, en Estados Unidos el número empezó a caer. Pero peor que eso, porque pueden subir el número de desempleados e igual subir el empleo. Acá no se ve. En Europa el empleo está bajando desde hace prácticamente 3 años y en Estados Unidos está creciendo. La gran diferencia
es que una economía es flexible, muy flexible en toda la línea. La otra es bastante rígida, más allá de que tiene una rigidez y autoimpuesta que es su moneda. Pero es mucho más rígida en materia de regulación de mercados, en materia del mercado laboral, en materia de ciertas sectores claves sometidos a competencia, aunque claramente algunos países han liberalizado esos sectores en los últimos tiempos. Mientras todo va bien, y esa gráfica, si hubieran salido bien, los hubiera mostrado, mientras todo va bien no hay diferencia. Mientras todo va bien, va todo para arriba, como bien dijo Javier. Cuando el producto crece y crece fuerte, el empleo sube, el salario sube, las pasividades suben, el crédito aparece, todos consumimos más. Eso, y tapa todo. El problema es cuando no todo está bien y hay algunas cosas, que ahí empiezan a verse las diferencias. Y ahí empiezan a verse las diferencias crudas. Entonces, la primero para mí era la flexibilidad. Naturalmente, que cuando uno ve la cosa complexiva, dice, bueno, está bien. Está el capital físico que influye en la producción y en la productividad. Está el capital humano, naturalmente, como bien decía Javier. Están las políticas macro, que vamos a ver, sobre todo la fiscal. Están las políticas micro de regulaciones que imponen costos ocultos, ¿sí? Y están a veces los sobrecostos que impone el sector público vía monopolios u otras cosas. Vamos a empezar, para mí, después de la flexibilidad, el otro dije que es la educación. Yo no voy a reiterar los indicadores de educación, de cómo estamos todo el mundo en general, o por lo menos preocupado, lo sabemos. Aquí hay algunos de los indicadores. La situación, desde mi punto de vista, es prácticamente extrema y casi de catástrofe, sobre todo cuando uno ve la película. Porque en posición todavía estamos heredando el viejo Uruguay, en posición. Cada vez menos, los años van pasando y cada vez estamos peor. Pero cuando uno ve la película donde o estamos estancados o estamos retrocediendo, cuando todo el mundo avanza, es claro que tenemos un problema muy importante. Y ahí está el nudo de la innovación, ahí está el nudo de las habilidades. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado de enfrentarme a situaciones donde me doy cuenta que el que está del otro lado no me entiende. O yo no lo entiendo a él, no sé, a veces no entiendo el idioma español que habla esa persona. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Es más, las pruebas de comprensión lectora de PISA son las que peor nos dan. Matemática y ciencia nos dan mejor que comprensión lectora. No sé, algunos indicadores, otros indicadores como por ejemplo, que haya terminado la secundaria completa solo el 72% del 20% de los muchachos a los 22 años, solo el 72% de los muchachos del 20% más rico, es algo muy malo. Muy, muy malo. Que en los últimos años, en 4 o 5 años, prácticamente se haya duplicado la cantidad de niños que no terminaron primaria en el 20% más pobre de la población, es terrible. No solo no hay competitividad y no hay equidad, no hay competitividad, no hay equidad, no hay progreso posible para esa gente. Que Uruguay esté estancado prácticamente en su porcentaje de población con algún grado de estudio terciario, en el entorno del 10-11% de la población apenas, hace mucho tiempo, es algo que claramente no condice con el mundo actual, donde los países más desarrollados están en el entorno del 40% de su población con algún tipo de estudio terciario, no necesariamente una carrera universitaria como las tradicionales que hacíamos nosotros. Allí hay un indicador del lado de ustedes, del lado izquierdo, donde muestran claramente
¿Cuál es la cantidad de los hijos? ¿Cuántos terminaron secundaria respecto a los padres en porcentaje de su población en determinados países? ¿Y cómo ha cambiado? Yo creo que el ejemplo más claro allí es Corea, si no estoy equivocado. Que los padres de los actuales muchachos, apenas el 30% terminaba secundaria y hoy termina el 95%. En Uruguay termina poco más de un tercio del total de la población secundaria. Terminar secundaria hoy, secundaria los 12 años, equivale a hace un siglo terminar la primaria, es el pasaporte a la ciudadanía. Si solo un tercio aproximadamente, o menos de 4 de cada 10 muchachos, tiene pasaporte a la ciudadanía del mundo moderno, yo no sé cómo vamos a hacer para tener competitividad en el futuro. Va a ser muy difícil. Yo creo que hay una cosa, capaz que el resumen de todo esto lo pueden leer en el documento oficial. El documento oficial del anuario estadístico del MEC, el cual a veces leo, tiene falta de ortografía. Y les puedo decir hasta las páginas están la falta de ortografía. Bueno, es un síntoma, y con Word, hoy tenemos el Word que hasta nos marca, nos ponen rojito las cosas y todo. Estas cifras, lamentablemente, lo que nos dicen es, podemos tener gente sin la habilidad necesaria, lo tenemos. Estamos perdiendo la ventaja comparativa que tuvimos históricamente y que aún hoy nos posiciona en determinados valores absolutos. Y tenemos un problema con el tema de las mediciones de la pobreza y la indigencia y demás. Creo que Javier lo planteó bien. Particularmente, yo no he rehecho los números, pero me temo que haya mucha gente en más o menos 10% sobre la línea de pobreza. Muchísima gente. Y que cualquier evento no bueno nos tire mucha gente para el otro lado de la línea. Y me parece que el indicador de necesidad básica insatisfecha es un poco más duro, sobre todo en un país donde la población rural es muy baja. Porque uno puede, con poblaciones rurales altas, tener una necesidad básica insatisfecha o dos, no es tan difícil no tener agua potable. Por ejemplo, en el medio del campo no hay agua potable, o básicamente hay poca. Pero tener básicamente el mismo porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas que hace 17 años, quiere decir que el progreso de verdad no fue muy grande. El progreso de verdad no fue muy grande. Hay un 14% de la población que tiene 2 o más necesidades básicas insatisfechas. Es 14%. Es un número superior al que dice la estadística que tenemos de pobreza total. Pero creo que la pobreza o no pobreza también es un concepto un poco más cualitativo y no solo de medición del ingreso, aunque naturalmente que el método del ingreso se acepta y es un método internacional. Con estos indicadores de educación yo creo que tenemos mucha más pobreza estructural que real. Y esa es una hipoteca que es más difícil de levantar, porque como bien se decía, algunas cosas se arreglan con plata. Esto no es solo plata. Esto es plata más gestión, y más programas, y más incentivos. Estoy como en Lelutier cuando se le entregaron los papeles. La bella y graciosa moza la corbó de un abedul. Uno de los puntos que marcaba el documento era: precisamos comercio más libre. Precisamos comercio más libre. Ese es un punto clave, también estructural de largo plazo en la mejora de la competitividad. No es posible tener el corsé, el chaleco de fuerza que tenemos hoy
y pagar, por ejemplo, por determinados bienes de capital por protección externa mucho más caros, ¿sí?, que van al costo. Porque cuando uno arma el costo y está en el tipo de cambio, en parte, resumido, cuando uno arma el costo y tiene cosas no trasladables, absolutamente no trasladables, tiene un problema muy grande. En algún lugar va a tener que descargar o va a dejar de competir. Si el costo de capital por unidad producida es mayor, lamentablemente la remuneración del otro factor que es trabajo va a ser menor. Entonces, no es solo el salario mirado en términos de bien no transable, es su remuneración relativa en función de la calidad o el costo del otro factor. Precisamos definitivamente abrir esta economía a otras regiones y no seguir preso en prácticamente un club de amigos que no sé cuán amigos somos. El otro tema de la educación, aquí estaba, son las horas dictadas de clase, y lo puse allí para que vean la cantidad de horas dictadas de clase en el mundo promedio de la OCDE y aquí en Uruguay, cuando se dice que no hay que recuperar las horas dictadas por los paros. Yo realmente no conozco otro método para la gente común que ir a clase para aprender. Einstein hay muy pocos en el mundo, creo que hubo uno y capaz que algún otro andaba en la vuelta. Los demás tenemos que ir a clase para aprender. E ir metódicamente una cantidad de horas porque los conocimientos van penetrando de a poco. Bueno, la macroeconomía. Ahí está. Lamentablemente los gráficos no sé qué es lo que está sucediendo, pero ahí tenemos. Esta es la evolución del gasto público. El gasto público en términos reales ha crecido de forma muy importante, pero mucho más importante para mí es el gasto público en términos del PBI. El gasto público en términos del PBI creció 5 puntos en los últimos 8 años. Y como bien se decía, el gasto público está en un nivel insostenible. De hecho, la presión tributaria de Uruguay no es 29%, casi 29% es el gasto primario de Uruguay. Cuando sumamos las intendencias y sumamos los intereses, estamos entre 33, 33,5, 34% del PBI de gasto público. 34%. Eso es fuera de línea para nuestro nivel de desarrollo relativo. Estados Unidos tiene 36. Europa generalmente está en el entorno de 40, la mayoría de los países, algunos un poco menos, otros un poco más, 38, 39, 42. ¿Sí? Tenemos un gasto público muy alto, con un nivel de presión tributaria, no fiscal, tributaria por el lado de los ingresos, también de los máximos históricos, y por tanto no hay un ajuste factible sin hacer un lío muy grande por el lado de seguir aumentando los impuestos. Aparte de los impuestos ya como que están a niveles máximos en casi todas las tasas. Todos sabemos que los impuestos todos son malos, hay que recaudar igual, el sector público tiene que haber, pero a medida que las tasas aumentan, el daño marginal no es proporcional, sino que en general es cuadrático. Y por lo tanto, crece al cuadrado del aumento de la tasa. Un punto que yo no compartí del documento y lo quiero marcar, y es el nivel de déficit fiscal. El nivel de déficit fiscal que baja de 2,8 a 2 en el primer semestre, el 2% actual, y lo quiero dejar bien claro, en realidad es mayor que el 2,8 del año pasado. Pero es mayor, es casi igual si midiéramos igual. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, en ese 2,2% hay una ganancia de 0,4% del PBI, que es la cancelación anticipada de deuda de ANCAP, ¿sí? El cambio de deuda de PDVSA. Bueno, eso no es superávit fiscal, así como no va a ser déficit fiscal ahora cuando se canjeen después de ayer los bonos, que se va a pagar 126 o 130 por cada 100 de valor nominal. Esa diferencia no se va a poner como déficit, porque no lo es. Hay un problema de intereses en el medio que ajustan los flujos. Tenemos un mayor atraso en los pagos a proveedores, tenemos
una caída sustancial, que es obviamente por cómo quedaron, cómo quedan los stocks de petróleo. Cuando sumamos todo eso, en vez de 2 tenemos 2,7. De 2,8 a 2,7 con una diferencia enorme. En el 2,8 teníamos un punto aproximadamente, 1,1 según mis cálculos, por déficit de lluvia. En este 2,7 tenemos 0,3 mejor por superávit de lluvia frente al promedio histórico. Y lo peor es que el núcleo duro del gobierno central, BPS, Banco Central, es el que está generando el déficit y no se arregla con lluvia. Ya la danza de la lluvia no funciona más para arreglar el déficit. Hay que hacer otras danzas que no son danzas. Bueno, el mercado de trabajo claramente está muy rígido y es un problema, y allí lo que se ve es un estancamiento del empleo y una leve caída del empleo desde ya hace 1 año y medio prácticamente. O sea que todavía estamos creciendo, pero ya el mercado de trabajo muestra un estancamiento, una caída del nivel de empleo global, aún creciendo. Quiere decir que las rigideces están empezando a operar, y eso solo pasó de pasar de crecer al 7,5-8%, pasar a crecer a un poquito menos del 4%. Isaac, ojo, tiempo. Estamos en 20. Perfecto, ya termino. Yo de las empresas públicas mejor no hablo, no quiero hablar, les voy a mostrar solo un dato. Y estos son los sobrecostos. En el mundo, el litro de gasolina normal, cualquier lugar del mundo, países, no Argentina, ni Venezuela, ni Qatar, países normales, Estados Unidos, sale entre 66 y 75 centavos de dólar, sin impuestos. En Uruguay sale $1. Pero el otro dato me importa mucho más. En todos lados se están agregando biocombustibles. El litro de biodiesel en el mundo está entre 60 y 75 centavos de dólar. Y el litro de etanol aproximadamente entre 50 y 60, más cerca de 60 que de 50. En Uruguay, el dato que yo conseguí, y está claro, le pagamos el biodiesel al UR $1,89. Si hacemos la cuenta, muy sencilla, que le ponemos el 5% al gasoil, eso está costando casi 100 millones de dólares por año de diferencia. Es mucho más que la inversión hecha al UR. Como me decía uno, vos no te preocupes tanto de la inversión, minimizar el capital está bien. Preocupate después que quede bien para que el gasto de mantenimiento sea bajo. Porque eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Y tenemos estas cosas, tenemos sobrecosto de energía, y tenemos, estos costos los vemos. Hay otros que no lo vemos. El costo de la burocracia y de las regulaciones no lo vemos. El costo de tener gente para hacer trámites por cosas impuestas que no tienen nada que ver y que no agregan nada y que están duplicando y triplicando tareas, ese es un costo que reduce la competitividad, que se va adentro del costo y termina mirándose en el tipo de cambio real y no lo estamos viendo. El tipo de cambio real, y acá la gráfica por suerte quedó bien. Yo tomo el promedio histórico, porque el promedio histórico pasó de todo. Hubo momentos buenos, momentos malos, momentos de mucho flujo de capital, de muy buenos precios sobre fines de los 80, de los 70, momentos malos. En el único momento que estamos por debajo de la media histórica, tanto con la región es la línea blanca, como con el resto del mundo, fue en el 81, después que habló Argentina y ahora. En todo lo demás, cuando uno estaba arriba, otro estaba abajo, como bien decía Javier. Y la verdad, cuando uno hace el promedio regional e internacional, yo estoy tomando el blue, Javier. En realidad tomo la cotización interna de Uruguay del peso argentino contra un IPC de una provincia. A mí me da que estamos 32% debajo del promedio. Que el promedio puede no darse en un momento, puede no ser el de equilibrio de ahora, porque las circunstancias, como bien decía Álvaro García, bueno, los precios influyen, los flujos de capitales influyen, etc. Ahora, es una referencia. 32%
es 1 sobre 0,68. Da prácticamente multiplicar por 1,4. Por suerte queda agenda, muchachos. Hay mucha agenda para hacer. Yo creo que la agenda es bien larga y no me voy a extender en ella, ¿sí? Creo que hay esfuerzo del sector público, hay que cambiar los incentivos en el tema de la educación. Fuertemente hay que dejar mayor libertades, hay que asignar diferentes los presupuestos, hay que hacer una regla fiscal que lamentablemente va a ser difícil de hacer ahora, o mejor dicho, se va a decir que se hace porque el momento no va a ser bueno, pero las reglas hay que hacerlas cuando los momentos son buenos, no cuando los momentos son malos, porque cuando los momentos son malos son un mero justificativo de por qué tenemos más déficit del que deberíamos tener o del que estamos capacitados para tener. Voy a cortar por acá, tengo un par de cosas más, pero lo voy a dejar para la ronda. Muchas gracias. Muchas gracias al economista Isaac Alfi. Estamos cortos de tiempo, pero creo que vale la pena intercambiar al menos un par de comentarios de cada uno de ustedes en dos planos, porque hubo mucho de análisis de los temas estrictamente económicos y otro que tiene que ver más con lo social, la parte de educación, la parte de innovación. El contador García planteaba que no comparte esto del retroceso que planteaba el video y el documento y que hubo muchos avances en temas de productividad, inversión particularmente. Más allá de eso, decía, bueno, en los ciclos existen y mencionó el tema vulnerabilidades. Creo que una de las preguntas que se les podría plantear a los tres y le pido a García iniciar. Efectivamente se están enfrentando nuevas vulnerabilidades que hay que atender en lo económico, en este año, en el que viene, eventualmente en un nuevo gobierno. Sí, sin lugar a dudas, digamos, todo el tiempo hay que estar preparándose para resolver temas de vulnerabilidades. Indudablemente ¿Cuáles serían? Hay un cambio de clima, hablando de lo económico, ¿no? Pero me gustaría hablar un poquito de lo social también, porque tengo fuerte coincidencia con cosas que plantearon ambos. Correcto. Y con respecto a lo económico, me parece que va a haber un cambio de rumbo en el mundo, probablemente. No comparto directamente que lo anterior fue viento de cola y lo futuro va a ser viento de frente, digamos. Me parece que la realidad es más compleja. El viento de cola ha pasado de alguna manera, y acá hay muchos industriales, hay gente que agrega valor al proceso. El viento de cola pasado de alguna manera con precios internacionales muy altos y con un dólar depreciado, nos llevaba, había una suerte de incentivo a la exportación más primaria, entre comillas, de los productos. La incorporación de valor agregado en ese entorno se veía penalizada. Por lo tanto, digamos, por ahí un cambio de viento en ese sentido puede llegar a ser favorable, en el sentido de incorporación de mayor valor agregado nacional, etcétera, etcétera. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? No renegaba de las condiciones anteriores del mundo, pero los ciclos existen y las cosas cambian y, como decía hoy, hay que estar entrenado, digamos, hay que estar bien preparado. En ese sentido hay una agenda muy grande, comparto. Yo he ido acuñando una expresión, defiendo absolutamente el descenso de la pobreza, defiendo absolutamente el descenso o la extinción de la indigencia. Creo firmemente que sí, en la sociedad uruguaya, producto de la situación mundial o de la evolución del mundo, ha habido un incremento de la marginalidad. Y eso es transversal a todas las clases sociales. Entonces, ahí uno tenemos 51 años los tres, ¿no? Ahí uno duda, ¿hasta dónde me entró el viejazo? Y estoy acordándome de mi niñez, cuando jugaba en la calle y todo, y hasta dónde esa situación es trasladable a una situación actual, y hasta dónde efectivamente hay cosas que hay que atacar profundamente. El tema de la droga, por ejemplo. Yo no sé cuál habrá sido la experiencia juvenil de los colegas, digamos, yo no he tenido contacto. Y bueno, y hoy en día es algo normal. Lo que decía Isaac, a veces mis hijos hablan de alguna manera que tengo que estarle repreguntando a ver cómo, qué fue lo que quisieron decir. O sea, hay toda una suerte cultural que, bueno, existe esa contradicción. Que hay cuestiones absolutamente para mejorar. Me parece que el tema de la educación es un tema absolutamente clave. No descubro nada, digamos. Lo que tú planteabas en cuanto a indicadores, me parece que cualquier desarrollo del país está condicionado
por el desempeño que el país vaya a tener en ese tema. Y así que en ese sentido me parece que es la reflexión que me corresponde hacer para no robarle más tiempo tampoco. Ahora, pero específicamente, ¿cuáles serían esas vulnerabilidades y qué habría que hacer en materia macroeconómica? Yo creo que en materia macroeconómica, en cuanto... Yo no me dio el tiempo para plantearlo, pero en cuanto al tema de dilema tipo de cambio de inflación o dilema de inserción regional, inserción internacional, me parece que hay que hacer un cierto sinceramiento, digamos. Muchas veces las discusiones se plantean en términos ideológicos o pseudo ideológicos para establecer posicionamientos en determinadas figuras que no agregan a la discusión real, digamos, a lo que el país necesita. Acá, para tomar uno de los dos temas, digamos, el tema de la inserción regional, me parece que es innegable que el país va a perder más en cualquier caso si no tiene acceso a los países grandes de la región, digamos. Eso es elemental. Hay muchos empresarios acá que la vida de sus empresas dependen de eso. ¿Ah? Y me parece que al mismo tiempo el Uruguay tiene que tener toda la habilidad como para trabajar en un bloque que es el bloque más retrasado del mundo en materia de hacer acuerdos con otros bloques del mundo. Tiene que tener toda la habilidad en ir adelante en lo posible con relacionarse con cualquier país del mundo de la manera más libre posible. En un mundo muy complicado, ¿no? Cuando Isaac hablaba de libertad de comercio hoy, a mí me ha pasado, el embajador Gianelli ahí, acompañado en su momento, recorrer el frente al edificio en Washington del Departamento de Comercio y vemos frases hermosas, ¿no? En cuanto a la libertad de comercio, etcétera. Y uno entra y los cítricos uruguayos, bueno, demoraron 20 años o más en poder ingresar a ese mercado. Entonces, muchas veces ojo también con lo declarativo y ojo con la realidad mundial, digamos, ¿no? Así que me parece que la agenda es grande. ¿Y la situación fiscal es tan grave, por ejemplo, como la planteaba Alfie? Yo creo que, digamos, lo que planteé al principio, me parece que en términos generales no estamos muy desfasados de lo que tienen que tener países como los nuestros. Acá hay un tema que también hay que plantearlo. Cuando uno va hacia una política impositiva, con mayor presencia de impuestos directos, porque entiende que es de mayor justicia social, recaudatoria, menor presencia de impuestos indirectos, que tiene que ver también con la eficiencia, inevitablemente con una presencia mayor de bienes públicos, y en esto es el Estado y es toda la sociedad también, ¿no? Porque, por ejemplo, la educación es autónoma en el Uruguay, entonces toda la sociedad, los padres en particular, de los chiquilines que van a los liceos y todo, tienen que reclamar los mejores servicios. Digamos, cuando el país invierte fuertemente, como se ha invertido fuertemente en los últimos años, me parece que existe todo el derecho de la sociedad de ir adelante con cambios que impliquen mayor eficiencia en eso. Digamos, existe la mayor autoridad moral para eso. Eso puede ser parte de una agenda futura, porque aquí, yo creo que sin duda tiene que ser parte. Aquí hay un tema, García, y digamos, sería un pecado de mi parte abundar, desarrollar demasiado una pregunta que tal vez no pero creo que surge de su planteo. Usted hacía énfasis en la Agencia Nacional de Desarrollo, en la ANI, sobre todo una nueva institucionalidad. Sin embargo, parece bastante claro que Uruguay está fallando las cosas más básicas: justicia, funcionamiento lento, la propia educación, la salud. Entonces, ¿por qué lado pueden ir las prioridades en esos años, enfocando ese contraste, digamos? Yo creo que, bueno, prioridades serían todos. Si son todos, no son prioridades. Yo creo que la educación es un tema crucial. Me parece que las tendencias a mediano y largo plazo implican que cualquier crecimiento del país, cualquier necesidad de capital humano, de desarrollo de capital humano, implica otros indicadores muy distintos. En el periodo pasado se hizo una de las mayores medidas que implicó una revolución en la educación en Uruguay, que fue la implantación del Plan Ceibal. Bueno, habrá que aplicar medidas desde el Poder Ejecutivo y habrá que trabajar con la educación, fuertemente, desde todos los sectores. Me parece que firmemente, repito, el tema de los padres representando a sus hijos, digamos, es muy importante en esto. Va a tener que provocar un cambio, ¿eh? Nicolás, yo quisiera dedicar estos últimos minutos al último punto que había preparado, que justamente lo había titulado ¿Qué hacer? Porque si no nos quedamos siempre con los diagnósticos y no
las propuestas. Yo diría qué hacer y cómo hacer. Uno tiene que ver con el liderazgo político. El liderazgo implica hacer lo correcto aunque la gente no lo entienda, por oposición a demagogia, que es hacer lo que la gente quiera aunque no sea lo correcto. Yo creo que estamos carentes de liderazgo político, independientemente de los votos que tenga cada líder, entre comillas. Y junto con ello, una agenda de gobierno y un equipo que sean coherentes. Y no es promediando entre agendas incompatibles, porque de ese promedio no sale nada coherente. Tampoco es ceder terreno a las corporaciones, que hay que escucharlas y hay que arbitrar entre ellas, pero no hay que tomar partido por ninguna. Un segundo elemento es del cómo hacerlo. Yo voy a hacer dos citas acá. Yo diría un balance entre Estado y mercado y un balance entre lo que habitualmente se considera derecha e izquierda. Para la primera cita voy a hablar de algo que hace un tiempo en una entrevista en El Espectador dijo Enrique Iglesias, consultado sobre el momento actual del capitalismo. Dijo que tenemos capitalismo para rato, pero un capitalismo con mayor presencia del Estado como controlador, no como productor. Dijo que tendremos un capitalismo de control con más Estado y un mercado más regulado. Destacó que la clave es encontrar el equilibrio para no sofocar al mercado y permitir que la economía crezca con la iniciativa y la creatividad que suele tener en la economía capitalista. Y habló especialmente del fenómeno financiero, que reconoce como principal motor del crecimiento reciente, pero también como el gran generador de crisis y que debe ser más regulado que ninguno otro. Y la otra cita del balance entre lo que se considera derecha e izquierda, un artículo del año pasado de The Economist, también me siento muy identificado con esto que dice acá, titulado True Progressivism, o verdadero progresismo, que habla de que en el núcleo de los problemas que tenemos hay una falla en materia de ideas, quizá de manera simplificadora pero entendible y con razón. The Economist expresa que la derecha aún no se ha convencido de que la desigualdad importa, mientras que la premisa básica de la izquierda es subir las tasas del impuesto a la renta de los más ricos para aumentar más aún el gasto. Caricaturiza de algún modo, pero creo que reconoce la realidad. Señala que esto último es imprudente cuando economías débiles requieren atraer emprendedores y cuando los gobiernos ya tienen un tamaño considerable. En ese contexto es que se plantea el repensar las cosas de un modo más contundente y a eso llama verdadero progresismo. Especialmente debido a que se considera que la desigualdad ha alcanzado un nivel en el cual puede resultar ineficiente y nociva para el crecimiento. The Economist resume en su propuesta a que atribuye tomar ideas tanto de la izquierda como de la derecha para enfrentar la desigualdad sin dañar el crecimiento en 3 puntos: competir, focalizar y reformar. Compete, target and reform. Y en ese sentido, la agenda tiene muchos capítulos por delante. Solamente por mencionarlos, los tradicionales aspectos micro de política salarial, política tributaria, política de inversiones. El diseño institucional, donde los economistas tenemos cosas para decir en materia de enseñanza, de salud, de políticas sociales, focalizando el gasto social y la renuncia fiscal en las poblaciones objetivo, flexibilización y desregulación de mercados y factores productivos, inserción internacional, shock de infraestructura física, elementos macro como la regla fiscal, tomando en cuenta el ciclo económico, fondos de estabilización, como incipientemente tenemos uno ahora en materia energética, transparencia fiscal y financiera. Estos gobiernos avanzaron mucho en ese sentido, en la dirección correcta, adecuando la normativa local a la globalización, reforma del sector público. En fin, tenemos una agenda importante y creo que se nos viene una campaña electoral y es momento, tenemos que ser exigentes con quienes van a ser candidatos, tenemos que ser muy exigentes sobre sus agendas, sobre sus equipos y sobre cómo piensan ingeniárselas para gobernar, con qué gobernabilidad tienen, ya sea un partido mayoritario o una coalición de partidos que integra el gobierno o partidos que se coaliguen para gobernar. Lo peor que puede pasar es intentar promediar cosas que no son promediables. Muchas gracias. Alfie, hay una agenda que estaba planteada y quedó ahí a medio camino, pero bueno. La agenda básicamente coincide con la que planteó recién Javier y en parte con la que esbozó Álvaro al principio. O sea, yo creo que el punto clave es cambio en la educación sustancial. El cambio en la educación sustancial va por incentivos básicamente, o así como estamos, tenemos todos los incentivos dados vueltas para que todo funcione mal. El primero de todo es cómo se elige, cómo los maestros y profesores eligen dónde van a dar clases, y es el primero que está totalmente errado. Pero más allá de eso,
yo creo que sí, que tenemos una enorme reforma microeconómica que procesar, que se había empezado a procesar y hubo casi una contrarreforma, el avance de las empresas públicas. Directamente como en personas del artículo 221 de la Constitución, o indirectamente formando, yo creo que a esta altura debe tener 100 sociedades anónimas por ahí, en cosas no menores, e incidiendo en los mercados y haciendo estas barbaridades como pagar 3 veces el costo del biodiesel. ¿Sí? Bueno, esas son de las reformas que tenemos que hacer. Javier habló de shock de infraestructura, es un término que yo había usado alguna vez, no quiero decir que lo copiaste, Javier, nada que ver, no, en serio, pero claramente el Uruguay, a mucha gente no entiende el valor de lo que es una ruta. Y hablamos en general a veces que las rutas principales están mal, no están horribles. Cuando hablamos, la producción no se saca de las rutas principales, se saca de las secundarias. Y entonces sabemos que un contenedor de cualquier producto, desde el medio de Paysandú con Tacuarembó, hasta Palmira, tiene el mismo costo de transporte que de Palmira a China. Bueno, es imposible. La competitividad está totalmente dañada. Esas son reformas microeconómicas. Hay abundante espacio para hacer reformas microeconómicas. Yo creo que claramente hay que cambiar fuertemente de vuelta el sector público, en el sentido de que hay que bajar de vuelta el número de funcionarios públicos, hay que cambiar los métodos de administración, hay que reducir esta burocracia, hay que ponerse en un trabajo de hormiga con la gente que está ahí trabajando del otro lado del sector privado, a ver, decime, trámite por trámite y recorrer el trámite que seguramente le van a eliminar 15 pasos, porque tiene 16, pero los 15 del medio no tienen ningún sentido. Álvaro dijo una cosa que ponía sobre el sector privado el tema de la innovación. Es cierto, el sector privado es el que termina innovando, pero para innovar hay que arriesgar mucho y para eso hay que tener incentivos. Y para tener incentivos no se puede tener el mercado interno o el mercado de Argentina y Brasil. Hay que tener otros mercados donde poder llegar. Y esa es la tarea del gobierno. Abrir esos mercados para tener mercados de largo plazo para uno poder innovar. Cuando uno mira, por más que exista la agencia de innovación, yo tengo mis discrepancias en cómo asigna los recursos, no que exista la agencia. Para mí los incentivos no son correctos en la forma que se asignan los recursos. Tiene que ser más a resultado que a cosas, ideas. Por más que exista eso, no va a llegar a nada si del otro lado no hay un incentivo de verdad de largo plazo. Porque solo al final es una cuestión intelectual, al final, que está bien, que está bárbaro, pero es un núcleo muy chiquito. Isaac, dame un segundito porque creo que Álvaro puede comentar lo de infraestructura y lo de innovación eventualmente. No, creo que ese es otro dilema, nadie discrepa con el shock de infraestructura. Ahora, ¿cómo haces un shock de infraestructura en Uruguay sin marcar 2-3 puntos más de déficit fiscal? No, justamente... Hay un tema ahí de registración no. y de a ver, no necesariamente. Infraestructura a largo plazo y aparece como gasto corriente. Bueno, lo que pasa que... ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno mira los números fiscales, ve que la inversión ha caído y ha aumentado todo el gasto corriente, uno puede hasta reasignar el gasto si lo quiere hacer público, también necesariamente puede directamente hacer una concesión a privados amplia. A mí las PPP personalmente no me gustan, son el mejor mundo para los privados, pero el mejor mundo para el sector público y en definitiva para la población al final, desde mi punto de vista. Una concesión amplia al privado, donde el privado asuma el riesgo con un determinado contrato, pero eso va a minimizar seguramente el costo de capital. Termino. La idea anterior que me parece la central. El gasto público tiene que bajar en Uruguay, porque el gasto público es el que termina determinando, con aumento, con gasto público alto, con expansión del gasto, y ingreso de capitales como tenemos hoy, no hay forma que el tipo de cambio real no esté bajo. Eso va a estar así. Definitivamente va a estar así. Solo el tipo de cambio real aumenta, o sea, Uruguay gana competitividad directamente por un aumento del valor del dólar, en la medida que pase algo internacionalmente que nos retraiga los flujos de capitales. Ahora, ese mundo ya no solo nos va a mejorar por ese lado, pero nos va a empeorar en todos los demás lados, porque ahí el crédito empieza a escasear, se empieza a hacer más caro y eso termina siendo peor. Entonces la forma a largo plazo, estructuralmente, para que el tipo de cambio real sea más alto, tendríamos que tener superávit fiscal en todo caso, o por lo menos superávit fiscal estructural. Es la única manera de lograrlo.
¿Ibas a plantear algo más del tema de infraestructura? No, se abren varios temas, digamos. Pero si seguimos... Pero me importa el tema de innovación porque tiene algo instrumental, que es el tema de la agencia que tú lo destacabas, y también un tema más filosófico. Bueno, es el marco, ¿cuál es el marco del empresario? El empresario siempre se adapta, ¿verdad? En las economías más reguladas siempre hay también empresarios exitosos, de todas maneras, ¿no? Yo creo que la punta está lo decía él, bueno, en tener mercado, en tener el negocio, en tener el cliente, eso empuja toda la cadena, ¿verdad? Eso es indudable. Ahora, eso ha pasado en otros momentos históricos y no se ha innovado. Entonces, me parece que también hay un rol de incentivo público acerca de ese tema. La vinculación, como decía yo hoy, más fuerte de la academia, de la investigación aplicada. Yo a veces tengo algunas sensaciones y discusiones también acerca de cómo se está distribuyendo. Desconozco el tema de los últimos años, pero digamos, necesariamente el país también tiene que tener un ejército de investigadores en básicas y en aplicadas, digamos. Los buenos países del mundo lo tienen. Entonces, hablé de la aplicada, la básica, es evidente. Claro, está bien, pero a veces no ves la consecuencia práctica inmediatamente. Y bueno, hay que apostar allí, hay que invertir. Yo lo que creo es que en todo este tipo de cuestiones lo que es necesario, es imprescindible, y en Uruguay no hay cultura de esto, es una cultura de evaluación de las políticas públicas. Entonces me parece que esa es otra de las cuestiones que hay que incluir, y evaluación objetiva, tanto de desempeño de todo el sector público en general. Y una perlita nada más que se me pasó, que lo dijo Javier, es increíble, pero el Uruguay tiene un sistema de información financiera que hasta el día de hoy no vincula lo presupuestal con lo ejecutado. Entonces, para uno que ha trabajado, inclusive a nivel del sector privado, en planificación y control de gestión, hoy en día es imposible. Hoy en día uno trabaja en función a lo planificado y a los desvíos, digamos, y resulta pesadísimo para el sector público llevar adelante una reforma de esto. Esto no es solo problema de un gobierno, esto es un problema cultural profundo. Mario Benedetti hablaba de esto en la década de los 40, de los 50, digamos. Entonces me parece que ahí es un tema de, muchas veces estas cuestiones son temas de clic y de cambios culturales que tenemos que hacer. Hablando de cambios culturales, y para finalizar, porque ya estamos cortos de tiempo, se mencionaba la rigidez de las relaciones laborables, Álvaro. ¿Compartís ese concepto hoy? Yo creo que la herramienta de los consejos de salarios, la reimplantación de los consejos de salarios, le ha hecho un beneficio muy grande al país. No lo pude comentar porque no me daba el tiempo. Hay una participación importante de los... ¿Sí, perdón? ¿Hola? Quedo ahí. A ver, ¿se escucha bien? Hola. Sí, perfecto. Hay una participación relevante de todos los actores, incluyendo a los empresarios en todo el proceso. El Estado ha tratado de intervenir lo menos posible en términos del tema salarial. Aquí también hay otros dilemas, digamos, que no lo tienen solo los empresarios, lo tienen también los trabajadores, que es el desfasaje que se da entre sectores más dinámicos y menos dinámicos. Cuando hay un proceso de crecimiento del país, también se plantea a nivel del punto de vista de los trabajadores el distanciamiento necesario y bueno, sano de un punto de vista, pero en otro no, de algunos salarios con respecto a otros, porque hay diferencias de sectores. Sería bueno que el avance fuera común y concomitante, pero creo que la herramienta que tenemos de Consejo Salarial me parece que es una herramienta muy buena. Una última pregunta. En el ciclo de la economía, ¿hay un escenario que puede haber un quiebre, un riesgo grave de la economía? Javier, tú porque la historia de Uruguay es de ciclo y crisis, ciclo y crisis. A ver, cuando hablamos los economistas de posibilidad de una crisis en el horizonte, seguramente los uruguayos normalmente tienden a pensar en 2002, que es la última, la más dura, la que tenemos más cerca. Yo no imagino nada parecido a eso, absolutamente, porque el canal financiero no está presente, es un sector que se ha ordenado y no hay riesgos allí. Yo diría que el tipo de situación que vamos a vivir va a ser más parecida a lo que vivíamos en los 80, con los vecinos devaluando y de algún modo lo estamos viviendo, es decir, cuando cruzar el charco es muy barato ir a comprar allá y ya no vienen ellos acá. Eso lo vivimos a mitad de los 80, yo nací a la profesión en la mitad de esa década y me acuerdo que trabajaba en Ceres en esa época, esperábamos el ámbito financiero al mediodía para ver lo que pasaba en Argentina, que era en definitiva lo que nos estaba condicionando lo que pasaría acá. Yo imagino que por ese lado vamos a sentir, y ya estamos sintiendo los impactos más grandes. Y el escenario que hace tiempo, hablando con la gente que habla estas cosas,
les vengo diciendo, el peor escenario posible es que el mundo siga como está relativamente bien y sea Argentina la que reviente, porque eso no nos pega a nosotros. O sea, ese es el orden de preocupaciones que tengo. Bien. A los economistas Isaac Calfi, el contador Aldo García y economista Javier Deo, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Va a haber más actividad de las cámaras y más propuestas entonces para compartir. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.